Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Le damos las gracias al Señor una vez más que estamos acá en este lugar. Agradecidos del Señor con salud y la capacidad pues que nos da de estar acá, de compartir su palabra. Bueno, vamos a leer los textos que tenemos de esta serie, la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Una responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, porque mucha gente nos da sobrenombre, pero realmente nosotros somos hijos de Dios. Amén. Primera de Timoteo, capítulo número 3, verso 14, leemos así: en el poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia no simplemente es un recinto donde nosotros nos hemos registrado y pertenecemos a un conglomerado de un grupo de personas. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Cuando nosotros hablamos mal de la iglesia, como decíamos el jueves, estamos hablando mal de nosotros mismos. Eso lo dice el Señor, que nadie trató mal a su propia carne, a su propio cuerpo. Es como cuando hace alusión al matrimonio, al esposo y a la esposa, porque ya son uno. Entonces, al tú hablar mal de la iglesia, está hablando mal de ti mismo. Aquí en esta iglesia no hay amor, pues entonces tú no tienes amor, porque tú eres la iglesia. Entonces, en eso debemos de estar pendientes. Ahora, hay un mandato de cuidarnos, amarnos, consolarnos, ayudarnos, todos nosotros conjuntamente, como iglesia. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Y cuál es este misterio? Habíamos dicho esta palabra también, que un misterio no es algo oculto, que nadie sabe, como lo ponen en las películas de terror, sino que este misterio es Dios fue manifestado en carne. Ahora, ¿por qué para nosotros es un misterio? Porque dice que Jesucristo se hizo carne. Fíjese que nadie lo hizo, Él mismo se hizo. Entonces, una de las preguntas que me había preguntado el pastor, en una de mis enseñanzas, que yo dije que Dios era tan poderoso que pudo haberse hecho Él a sí mismo en el vientre de María. Dije, Cristo es Dios, hermano, y nadie lo hizo, Él mismo se hizo en el vientre de María. Es un misterio. Ahora, eso no solamente es un misterio, cada vez que nosotros comemos, usted no ve el proceso que hace el estómago, que hace la función todos los órganos. Para nosotros eso es un misterio, que la ciencia lo haya estudiado, le pueda dar un video, pueda decirlo como es. La fotosíntesis, ese proceso que hacen las plantas y que le da el color verde a las hojas y la mantiene así, ese es un misterio todavía para nosotros. Más misterioso es entonces que Jesucristo se manifestó en carne aquí en la tierra, el más poderoso estuvo metido en un vientre de una mujer. Y dice también, justificado en el Espíritu, puesto que estaba en un cuerpo también de muerte, como dice el apóstol Pablo, que Dios lo hizo maldición para terminar con la maldición del pecado, como dice la Escritura: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que por medio de nuestro Señor Jesucristo esa maldición fuese destruida y nosotros fuésemos justificados, visto de los ángeles. Ahora, cuando Jesucristo resucita, como dice aquí, vamos a ver en gloria, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Cuando Jesucristo habló en Juan capítulo número 16, Él me glorificará, es porque estaba hablando que el Espíritu Santo le iba a dar un cuerpo glorificado. Él me glorificará. Y el apóstol Pablo entonces Romano dice, por el Espíritu Santo que también hizo resucitar, Señor. Así como
Jesucristo resucitó de los muertos por medio del poder del Espíritu Santo, así también nosotros vamos a resucitar. Es la promesa final del creyente, hermano, obtener el cuerpo de gloria para estar con Jesucristo eternamente y para siempre con Él en gloria. Amén. Entonces también estábamos viendo un estudio, hemos estado viendo los estudios polémicos, proféticos, que toda la palabra es profecía, porque la palabra profecía es revelación, lo que Dios revela a nuestras vidas, es una revelación, porque la palabra de Dios no puede ser discernida con los sentidos humanos, en la naturaleza normal de nosotros como seres humanos, porque el mismo apóstol Pablo dice que el hombre natural no discierne las cosas que son del Espíritu, porque hay que discernir espiritualmente. Yo le estaba comentando pues que en el Apocalipsis, en el capítulo número 13, se habla, que habíamos hablado acerca del hombre de pecado, venimos de la guerra de Gog y Magog, y todos estos instrumentos son ingredientes que hoy día nosotros vemos por los medios de comunicación. Y para recordar, vamos a hablar acerca de la introducción. ¿Se acuerdan del taller, del muñeco del taller barato? El taller de la escatología moderna y la construcción del anticristo. Eso es lo que nosotros pudiéramos ver hoy día. No es algo despectivo que yo esté hablando, sino que es lo que yo veo. Yo empecé a analizar qué es lo que está pasando. Y es por eso que le dije, Señor, dame algo para yo entremeterme con lo que yo voy a enseñar. El taller de la escatología moderna y la construcción del anticristo. En el desarrollo contemporáneo de la escatología, la figura del anticristo ha sido configurada como una especie de construcción artificial, semejante a un objeto ensamblado en un taller con piezas sueltas. Se toman elementos de distintos textos, Daniel, Apocalipsis, Tesalonicense, Ezequiel, y se ensamblan como un rompecabezas para formar una figura final que muchos a veces la Escritura nunca presenta de esa misma manera unificada. No es la Biblia la que hace eso. No fueron los escritores, no fue Juan que se le vino a la mente de decir, bueno, este cuerno pequeño va a ser el anticristo más adelante. El apóstol Pablo dijo el hombre de pecado. Y Juan dice el anticristo. El Apocalipsis lo detalla como la bestia. Entonces todos esos nombres lo han unificado y las características de esos textos se la han adjudicado a un personaje construido con todos estos textos. Ahora el resultado de esta figura ha salido, sus características, va a ser un político, carismático, va a tener un poder global y va a ser una escenografía escatológica, casi cinematográfica. Es lo que nosotros estamos viendo. Y se escuchan expresiones como, yo me voy, yo no voy a ver el anticristo. Y hay gente que se ha muerto, como yo les he dicho. Y cuando yo me convertí al Señor, había una hermana anciana que ya murió, que decía que el anticristo ya estaba en pañales, que ya había nacido. Y era como a manera de risa, pues. ¿Todavía estará en pañales? Ya se murió y mucha gente se ha muerto, pues hermano. Hermano, lo cierto es, y que esto tenemos que tomarlo en serio, porque nosotros hablamos palabra de vida eterna. Y lo que nosotros digamos tiene un peso eterno de la credibilidad de las personas, que si nosotros hablamos la verdad, nosotros no podemos estar presentando un show, sino que tenemos que hablar la verdad. Entonces también habíamos hablado acerca de la figura del anticristo, como lo presenta Juan, personas que niegan a Cristo o que suplantan a Cristo o que distorsionan la naturaleza de Jesucristo. Habíamos dicho también que la palabra anticristo solamente se encuentra en la carta del apóstol Juan, no está en Daniel,
no está en Apocalipsis, no está en más ningún libro. Son personas que con las características que están en Daniel, la trasladan a la carta de Juan. Entonces te hacen ver que el anticristo está ya en el libro de Daniel. Y no es así. Porque Juan no escribió esto para que le añadieran elementos a su pensamiento. Entonces eso es añadirle elementos. Entonces lo encontramos en Daniel 7, como lo han proyectado, como el cuerno pequeño, que hace alusión la escritura ahí, en realidad, en verdad, es Antíoco Epífanes, y ya eso sucedió, ya eso se cumplió. En 2 de Tesalonicenses habíamos hablado el hombre de pecado, que habla el apóstol Pablo, cuando dice, hermano, dice el apóstol Pablo ahí, que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Bueno, no tengo aquí las escrituras, por si acaso de repente no las diga como está ahí, pero es lo que dice el apóstol Pablo entrando a esa segunda carta. El apóstol Pablo dice, hermano, no dejéis mover de vuestro modo de pensar con respecto a que si la venida del Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él está cerca, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Y también le da otro nombre, el hijo de perdición, el cual se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis cuando yo estaba con vosotros y os decía esto? Y ahora vosotros sabéis qué es lo que lo detiene. Entonces cuando las personas leen eso, dicen, lo que detiene el anticristo, pero cuando usted lee esa carta, el primer pensamiento que el apóstol Pablo está hablando no es que algo detenga el anticristo, es que lo que está deteniendo la venida más bien es de Cristo, porque él dice, no vendrá. ¿Y quién no vendrá? Él está hablando de la venida de Cristo. Cuando usted lee ahí 2 de Tesalonicenses, y después dice él, no os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto, y después dice él, hay una palabra ahí muy importante, dice, ahora vosotros sabéis. ¿Y cuándo es ahora? Ahora ellos se están enterando de algunos detalles porque él está enviando esa carta. Y ciertas palabras y pensamientos que ellos no pudieron coordinar en su mente y en su corazón con una realidad que estaban viviendo, él le dice, ahora vosotros sabéis. Es por eso que yo le digo que esa carta no era para 2000 años, es ahora para ellos. Ahora que quedó para nosotros, para entender y comprender también lo que el apóstol Pablo le dijo a ellos y lo que nosotros estamos viviendo. Y hay ese detallito, ahora vosotros sabéis, no es para 2000 años, es para ese tiempo que ellos iban a comprender y a saber. Como le estoy diciendo, yo no tengo aquí la escritura abierta, no he abierto aquí, pero es lo que yo más o menos he percibido, he estudiado, y entonces después dice, porque ya está en acción. Fíjese que no era para 2000 años, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, entonces se manifestará. Ahí entonces hay otro pensamiento, porque está hablando de una manifestación, pero de la manifestación de Cristo. Y después, entonces se manifestará aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. La palabra advenimiento es venida, entrada. Su advenimiento es por obra de Satanás. Entonces, esa correlación de pensamientos ahí, en ese texto le añaden muchas cosas, que el Espíritu Santo se va, porque la iglesia se va, le han añadido tantas cosas, pues, y eso no es lo que dice ahí. Cuando usted diga una cosa, hermano, diga que usted lo está diciendo usted, pero no diga que lo está diciendo la Biblia. Por eso que yo le digo, cuando la gente decía, no, que la iglesia se va, y entonces se va a manifestar el anticristo, porque la iglesia es la que impide que el anticristo no se manifieste, eso no lo dijo Pablo. Pablo no está diciendo eso ahí. Pablo no está diciendo que es el Espíritu Santo que lo detiene. Entonces, nosotros no podemos añadir. Y si yo lo digo, no puedo decirlo como un dogma, a ponerlo a creer a la gente porque el Señor me lo reveló a mí. Porque si el Señor no lo reveló por medio de la carta de Pablo, nosotros no podemos traer una revelación privada. Y eso es lo que se llama una revelación privada.
porque no está a la luz de todo el mundo, porque si no es mía, y usted se muere con ese pensamiento, y usted es mal enseñado. Ahora usted puede decir, el hermano Will me dice, o yo digo, o yo creo, y ahí tenemos un debate. No, hermano, yo creo que puede ser el Espíritu Santo que está permitiendo o detiene la maldad, o detiene el anticristo, o es la iglesia mientras que la iglesia esté aquí, ¿me entiende? O es el reino de Dios, no lo sabemos. Entonces cada quien puede añadir un ingrediente, pero los pensamientos tienen que ser también, hermano, respetados. Pero no pueden ser, hermano, obligados a creer. Nosotros no podemos obligar. Entonces cada quien tiene su perspectiva. Pero la palabra está acá, nadie la ha cambiado. La palabra está acá, nadie la ha cambiado. Ahora, los que le añaden es lo que yo le estoy diciendo, nosotros tenemos que respetar, porque el apóstol Pablo también, en esa misma carta, en el capítulo número 1, dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Esto es en esa carta segunda, en el capítulo número 1. Dice, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Fíjense que la gente está esperando la gran tribulación, pero ya los hermanos estaban pasando por la tribulación. No es algo que iba a ser para 2000 años, o para la última semana antes que Jesucristo venga, como dicen. Dice el apóstol Pablo aquí, que ellos estaban pasando por esa tribulación. En la primera carta del apóstol Pablo, los tesalonicenses, en el segundo capítulo, dice, ustedes están pasando por una gran tribulación. Se lo dice el apóstol Pablo, así como también nosotros la hemos pasado. Yo creo que es, el apóstol Pablo lo dice en 1 Tesalonicenses capítulo número 2, creo que es el verso 14, que así como ustedes han padecido de sus propios hermanos, nosotros también estamos padeciendo una gran tribulación. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y vosotros que sois atribulados, y está, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Cómo se va a manifestar Señor Jesús? No se va a manifestar con la iglesia, no viene con la iglesia, viene con los ángeles de su poder, porque ese es otro pensamiento que está. En su segundo, fíjese y póngase usted en el plano de Pablo. Pablo no dice aquí, nosotros vamos a venir con el Señor. Nosotros no vamos a manifestar con el Señor. Esto lo está diciendo Pablo, hermano. Es por eso que yo, como le dije, en la congregación donde yo estaba, como muchas personas pensaban, conforme al dispensacionalismo, yo discutía, porque yo decía, mira, fíjate lo que dice aquí, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, le está hablando a ellos, a los tesalonicenses. Esto es lo que Pablo le dijo a ellos, hermano. Y Pablo se lo está diciendo, daros reposo con nosotros. Fíjense que él tampoco se sale de esa idea. Él se está entremezclando y entremetiendo en esa bendición. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. Desde el cielo, con los ángeles de su poder. Entonces, es imposible que Él está diciendo que tienen que esperar al Señor desde el cielo, y si el Señor se hubiese manifestado, iba a venir. Ahora, cuando el Señor venga, no va a venir con ellos en gloria ahora, porque ellos están con el Señor. En la primera carta que el apóstol Pablo le manda a los tesalonicenses, dice que el Señor se manifestará y vendrá con los que ya murieron y los traerá para darle un cuerpo de gloria. Pero nosotros ahora, ¿cómo estamos? Nosotros ahora estamos en el plano como estaban los tesalonicenses, ¿cierto? Nosotros estamos en ese plano. Es decir, como que tuviesen los tesalonicenses vivos. Nosotros ahora estamos en calidad de recibir esta carta como la recibieron los tesalonicenses. Ahora, ¿qué va a pasar entonces? Nosotros no vamos a venir con el Señor. Nosotros estamos esperando al Señor, ¿cierto? Ahora, ellos sí van a venir con el Señor, pero van a venir con el Espíritu para darle un cuerpo de gloria. Pero quienes van a venir en gloria son los ángeles y el Señor Jesucristo, que ya está glorificado. No ellos. Ellos van a venir con Cristo para que aquí sean glorificados. ¿Sí me entiende lo que yo le quiero decir? ¿Está entendiendo? Bueno, hermano Héctor, si quieres añadir algo, hablar algo, ahí está el micrófono. Usted sabe, como yo siempre le he dicho, el Evangelio no es una dictadura. Podemos hablar. Y dice que va a venir el Señor en llama de fuego
para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Ahora, fíjense que hay un pensamiento, como yo siempre le he dicho, que después que venga el Señor Jesucristo, hay gente que va a quedar con Él y van a vivir aquí 1000 años y va a haber milenio. Pero aquí el apóstol Pablo no dice eso. Eso es añadirle al escritor, mire, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Cuando venga el Señor Jesucristo, dice, excluidos de la presencia del Señor, no dice que van a reinar con Él. Los que no lo han aceptado a Él, los que no le aceptaron, van a ser excluidos. Pero cuando nosotros hablamos con personas que tienen otra doctrina, otra enseñanza, que yo también la respeto, como le digo, el dispensacionalismo, o ya bien sea la doctrina del pacto, o ya bien sea el preterismo, hay muchas escuelas. Yo, hermano, me apego a enseñar lo que está aquí. Si usted quiere discutir, discuta con lo que está escrito aquí. Porque esto no lo estoy diciendo yo. Si usted me dice a mí, no, que nosotros aquí vamos a vivir 1000 años con Cristo y la gente que van a quedar aquí, que quedaron aquí en la gran tribulación, van hasta aquí en el reino de Cristo, eso no es lo que dice Pablo aquí. Pablo dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Dice, excluido. La palabra excluido, ¿qué es? Que van a reinar con Él, no, que están echados fuera, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y dice, ¿cuándo va a suceder eso? Cuando Él venga en aquel día. Ahí está claro, hermano. Cuando Él venga en aquel día. Dice, para ser glorificado en su santo y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en vosotros. Y yo le he hablado acerca del día del Señor. Recuerdan que es una expresión profética en el antiguo pacto, que es una expresión idiomática, que no es un paquete de juicio, que no es un día de 24 horas, sino un día conocido por el Señor. Es desconocido de nosotros. Entonces, cuando venga en aquel día, si usted, hermano, quiere que Dios le hable, bueno, Dios le está hablando. Aquí está. Yo no estoy añadiéndole a esto. Ahora, yo puedo construir, como le estoy diciendo, como una especie de muñeco barato, una escatología ficción y darle ingredientes y terminando haciendo una sopa con varios ingredientes, pero que no son apostólicos, sino son míos. Entonces la gente ha comprado Biblias de estudio y las Biblias de estudio tienen un comentario, pero como el hombre es famoso y se han vendido tantas miles de Biblias, eso lo creen. Pero eso es un comentario de él. Y eso ha sucedido con la Biblia de Scofield. Scofield dijo que aquí la iglesia va a pasar 1000 años con Cristo y lo han creído, pues hermano, pero eso no lo dice Pablo. Eso no lo dice Pablo. Pablo dice que todo el que va a ser destruido. Ahora, esto no es. Ahora, ¿de dónde Pablo saca esto? Vamos a Mateo 24, para que usted vea. Desde el verso 36 en adelante. ¿Por qué Pablo dice esto y de dónde Pablo saca esto? Esto será doctrina de Jesucristo, porque si nosotros, hermanos, creemos a la palabra, vamos a ver entonces lo que dijo Cristo, pues. Y no sea nada más que Pablo, que puede ser, está inspirado por el Espíritu Santo. Vamos a leer desde el verso 36. Dice, pero el día y la hora nadie sabe. Es el día que está hablando Pablo. Vamos a conectarnos directamente para no leer todo lo que dice ahí. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero fíjense lo que va a decir nuestro Señor Jesucristo. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Aquí Jesucristo nos dice que va a haber una gran tribulación. Para que usted vea. Ya Él habló de la gran tribulación, lo dejó atrás. Ahora dice que en los días del Hijo del Hombre, en su venida, dice, hasta el día que no entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó ¿a cuántos? A varios, a todos. Así será, dice, también la venida del Hijo del Hombre. Fíjese, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a la hora a que ha de venir vuestro Señor.
Entonces, añadirles pensamiento a nuestro Señor Jesucristo, son cosas. Fíjense que en el verso 34, cuando Él dice en el verso 34, es importante también, cuando nosotros leemos aquí el 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces, esta generación dice que es la generación última. Cuando el Señor Jesucristo vea todas estas cosas, entonces Él va a venir por segunda vez. Cuando Él está hablando aquí de esta generación, está hablando de la generación que lo está viendo en su tiempo. Y es la que Él va a juzgar, la que la desechó y lo condenó en la cruz del Calvario. Esa es la generación que va a vivir la gran tribulación que Él está hablando. Ese la está hablando, es al pueblo de Israel. Vamos a Lucas 21 para que usted vea. Lucas 21. Lucas 21. Entonces esta última generación la han puesto como la última generación que para los tiempos cuando Jesucristo va a venir. Aquí dice el verso 10. Buenos días, hermana, Dios le bendiga. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambre y pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Fíjese que es en diferentes lugares. Cuando la persona hace alusión a la gran tribulación, dice que va a ser en todo el mundo, todo. Aquí dice que sí va a haber hambre, pero en diferentes lugares, no en todo el mundo completo, como nosotros lo estamos viendo hoy en día, y eso ha sido una constante. Como yo le decía, ¿usted cree que hay gente que está pendiente de la guerra por aquí? No, andan fumando marihuana, andan tomando aguardiente de fiesta en fiesta. ¿Me entienden? No están pendientes de la guerra. Ahora, cuando se tomaron unas medidas políticas aquí, que le está tocando el bolsillo, ahí sí estuvieron pendientes ahora. Pero no, mientras que a ellos no les afecte, mucha gente andan por ahí tranquilo. Dice, pero cuando veáis todas estas cosas, o echarán manos, perseguirán, o entregarán en la sinagoga. En la sinagoga, hoy existe sinagoga por acá. Entonces, él está hablando con los judíos, con los discípulos. Entonces, entregarán en la sinagoga y en las cárceles, y seré llevado ante reyes, gobernadores. Hoy día no hay reyes en los países. Entonces, él está hablando ese tiempo a los discípulos. Esa es la generación que iba a ver eso. No tenemos sinagoga por acá. Y dice, y esto será ocasión para dar testimonio, porque pondré en vuestros corazones, no penséis cómo he de hablar o responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán contradecir ni ponerse en contra. Ahora fíjese ahora el verso 20, pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabe entonces que su destrucción ha llegado. Esto se cumplió porque en el libro de los Hechos nosotros vemos cómo los apóstoles fueron perseguidos, Pedro fue preso, pero en el año 70 vino entonces esta destrucción, y esa es la generación que está hablando ahí. Cuando usted lee el capítulo número 21 al capítulo número 24 de Mateo, está ese conglomerado de pensamiento. Se le pregunta a Jesucristo, ¿quién te dio esta autoridad? Y él dice, y Juan el Bautista, ¿quién le dio la autoridad de bautizar? Dios, pues. Dice, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en el campo, no entren en ella. Dice, porque estos días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas, mas hay de los que críen en cinta, y de los que críen en aquellos días, porque dice, porque habrá gran calamidad, o sea, como una gran tribulación, gran calamidad. Dice, e ira sobre este pueblo, contra o sobre este pueblo. Ahí está. Entonces está hablando, hermano, directamente con la nación de Israel. Y se caerán a filo de espada y serán llevados cautivos. Ahora, vuelvo y les repito, lo que está diciendo el apóstol Pablo, damos la página del C-Día, está hablando Jesucristo de eso, aquí en Mateo 24. Si usted va más atrás a los profetas, esto no es palabra nada más que de Cristo en carne. Esto es palabra de los profetas. Y Jesucristo lo está diciendo, porque esto lo dijo Daniel. Daniel dijo que por causa de la muerte del Mesías, entonces vendría una calamidad para el pueblo de Israel por el rechazo al Mesías.
que es lo que dice Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Entonces, lo que está diciendo Cristo aquí es palabra profética, porque el Señor dice en Deuteronomio, yo pondré mis palabras en su boca. Jesucristo no está hablando por su propia cuenta, Él lo dijo, yo no hablo por mi propia cuenta. Entonces ya usted ve porque vienen las discusiones dentro de nosotros mismos, porque hay diferentes pensamientos. Pero, como yo siempre le he dicho, yo trato, hermano, de yo ajustarme a lo que está escrito en la palabra. Yo no puedo venir aquí a poner cosas que no están escritas. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo acá, como lo hemos leído, el apóstol Pablo lo dice bien claro aquí. ¿Qué va a pasar con estas personas? Lo que hemos dicho, Jesucristo dice que vino el diluvio y se los llevó ¿a qué? ¿A unos cuantos? A todos, a todos. Y el apóstol Pablo dice aquí, en el verso 9 de Tesalonicenses, capítulo número 1, en el verso 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto no lo digo yo. Es por eso que le digo que cuando a mí me decían que aquí va a haber un milenio donde va a quedar gente y van a vivir con Cristo y van a reinar con Él, yo le digo, bueno, ¿dónde dice eso Pablo? ¿Dónde lo dice Cristo? Si tú me lo dices, que lo dice Cristo, ok, pero si tú lo dices porque tú lo dices, yo no te lo creo. Yo te respeto, pero yo no lo puedo tomar tu palabra y meterla aquí. No puedo meterla aquí, porque Jesucristo aquí me dice que Él va a destruir a todos cuando Él venga. Y dice aquí el apóstol Pablo que todos serán condenados y dice, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y dice, ¿cuándo va a suceder eso? El verso 10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en su santo. Glorificado en su santo, no en los que no son santos. ¿Entiendes? Aquí lo dice. Y ser admirados en todos los que creyeron por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en vosotros. Hablando acerca de lo que estamos hablando, construyendo acerca de la idea del hombre de pecado, el anticristo, el cuerno pequeño, todos estos nombres que se le han dado al hombre de pecado o al anticristo o al cuerno pequeño. Entonces, como especie de una construcción de un muñeco en un taller barato de piezas inservibles, así han construido un anticristo. Le añaden de Daniel, le añaden de Apocalipsis, le añaden de Primera de Tesalonicenses, de Segunda de Tesalonicenses, y todo usted pare de contar, haciendo así entonces una sopa escatológica de cosas que no dijo Cristo, de cosas que no dijo Pablo. Esto es lo que dijo Pablo. Ahora, hermano, como yo le estoy diciendo, si a mí se me ocurre decir algo que yo creo, como dice la gente, que la iglesia se va y entonces el Espíritu Santo también se va. Bueno, ya eso lo está diciendo él y eso no lo dice la Biblia. Ya eso es algo que lo está añadiendo él. Pero cuando usted se muera, Pablo le va a decir, yo dije eso. Cristo le va a decir, yo dije eso. ¿Dónde está escrito eso? ¿Quién enseñó eso? ¿Algún profeta lo enseñó? Es por eso que, hermano, para uno no tener problema, yo digo, no, yo lo estoy diciendo, yo lo dije, Señor, y tener mi responsabilidad. Porque si se la adjudica o no se la adjudica, igual es tu responsabilidad. Lo dijo otro, pero yo lo empiezo a repetir, tú eres responsable. Tú eres responsable. Ahora, yo libro mi responsabilidad y digo y enseño lo que está aquí escrito. Si usted viene a rebatirme, no, hermano, no, yo te estoy diciendo lo que está aquí. Usted pelee con el Espíritu Santo y con Cristo, pero no conmigo. Porque yo simplemente soy una vasija de barro en la cual vengo a enseñar la palabra. Y como le digo, yo también respeto a los que dicen que aquí va a haber un milenio, va a quedar gente viva y Cristo va a reinar con ellos. Yo lo respeto. Pero cuando él se enfrente a Cristo, yo creo que Cristo no le va a decir yo te respeto. Cristo lo va a juzgar y le va a decir yo dije eso. ¿Dónde lo dije? Lo dijo Pablo, lo dijo Pedro, lo dijo Juan. ¿Dónde está escrito? Ahora, como yo le dije, lo dijo Scofield, está en la Biblia de Scofield. Bueno, yo lo respeto. El problema es si usted lo cree o no lo cree. Yo también lo respeto si usted lo cree. Pero yo no voy a enseñar lo que no está escrito. Y nos apegamos a lo que está escrito en la Biblia. Dice el apóstol Pablo entonces aquí, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito
de bondad y de toda obra de fe, con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Este fue un mensaje para los tesalonicenses, pero también es un mensaje para nosotros. Entonces dice el apóstol Pablo que vendrá con los ángeles de su poder. Y fíjese que el apóstol Pablo no se incluye ahí, porque él está vivo. En el sentido de que si el Señor Jesucristo, él hubiese presenciado su segunda venida, él no iba a estar en esa segunda venida, no iba a venir con él, porque ellos lo estaban esperando. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis 1:7, vamos a leerlo para que usted vea. Apocalipsis 1:7, un texto también muy controversial. Dice el apóstol Juan, he aquí que viene con las nubes. Él no dice aquí que vinimos, ahí está, porque él estaba en un plano de vida. Dice, he aquí que viene, él no dice aquí que vinimos, él no se incluye en esta venida. Esas mismas nubes que habla aquí Juan son las mismas nubes que habla Pablo. Descenderá del cielo y seremos arrebatados en nubes. Fíjense que tienen el mismo pensamiento. No son pensamientos diferentes. Aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. No está diciendo varios, unos cuantos. Todo ojo le verá. Entonces, cuando tú le dices, no, que cuando Jesucristo venga nosotros vamos a venir con Él. Eso lo dijo Juan. Lo dijo Juan, no lo dijo Juan, no lo dijo Pablo. Él dice, he aquí que viene. Él no dice, he aquí que vinimos. A mí el Señor me reveló que yo venía con Él. Eso no es lo que dice Juan acá. Esos son pensamientos que se le añaden al escritor. Cuando tú te mueras, Juan te va a decir, yo dije eso. Yo no dije que venía con el Señor. Yo dije aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Por qué? Porque esa carta ahora es para nosotros. Nosotros estamos en un plano de esperar a Jesucristo. Y cuando Él venga y sea aquí que viene, nosotros lo vamos a ver. Ahora, los que se murieron, si es una palabra que el apóstol Pablo, aquí en primera de Tesalonicenses, él lo explica. En primera de Tesalonicenses. Bueno, todo esto ha salido, hermano, añadiendo la escritura al pensamiento de lo que hablábamos acerca del hombre de pecado, el anticristo, los acontecimientos que nosotros vemos ahora geopolíticos. La geopolítica no es la profecía. La geopolítica son hechos que están dándose aquí en el mundo por decisiones de hombre. No es la profecía. Y aquí dice, como subtítulo, la venida del Señor. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí el apóstol Pablo está vivo, él no está muerto. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. O sea, ahora sí vienen, ese grupo de personas que murieron y están allá con Cristo, van a venir con Él. ¿Y por qué Él no se introduce? Porque Él está vivo esperando en ese plano, pues, esperando. Pero vienen a recibir un cuerpo de gloria, no vienen en gloria. Eso es lo que dice en 2 Tesalonicenses, y serán glorificados. Nosotros no podemos desconectar dos cartas. Y el apóstol Pablo ya dice, no os dejéis de vuestro modo de pensar. ¿Cuál es el modo de pensar del apóstol Pablo? Entonces, pregunta, ¿el apóstol Pablo le dio dos modos de pensar a los tesalonicenses? Un solo modo de pensar. Dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Otra cosa, el apóstol Pablo no está hablando de una visión de él. Él está diciendo palabras del Señor, no mía. Que vosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. La palabra arpazo está por allá lejos, que es el arrebatamiento. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo manda esperar a los tesalonicenses primero? Fíjate, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, los que vivimos hasta, dice que vivimos hasta la venida. Yo le pregunto, hermano, y usted que tiene el micrófono ahí, la palabra hasta, ¿está ligado a qué? ¿A la venida o al arpazo? Hasta la venida. Pero la gente dice que esperan es el arrebatamiento.
La palabra hasta no está ligada a la palabra arpazo. Esta es la palabra parusia. Para hablarlo sí, si usted dice, no, búscalo en griego. Vamos a decírtelo en griego, si es que no lo entiende en español. La palabra arpazo es la palabra arrebatamiento, que es la palabra rapture, de donde sacan la palabra rapto. En la palabra, no me acuerdo cómo es la palabra en latín, que cuando sacan la versión King James, Cristo es el Rey, en inglés viene la palabra rapture, que la sacan de la Vulgata latina. Y de ahí donde viene la palabra rapture, que donde nosotros escuchamos el rapto. La palabra rapto o arrebatamiento o arpazo no está ligado a la palabra hasta. No está ligado al hasta. Entonces, si usted dice aquí, ¿qué es lo que el apóstol Pablo está mandando a esperar a los tesalonicenses? Hasta la venida, no hasta el rapto. Aquí no dice rapto. Entonces le añaden ese pensamiento al apóstol Pablo, que Pablo está mandando a esperar a los tesalonicenses el rapto. No, Pablo dice aquí, hasta la venida. Y después dice, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, fíjese lo que dice, para que ustedes vean este pensamiento, hermano, fíjese lo que dice. Ahora, después que Él venga hasta la venida, lo que va a suceder primero va a ser la resurrección. Ni siquiera todavía sucedió el arrebatamiento. Pero hermano, como yo le digo, yo respeto, porque muchos de la iglesia están esperando todo lo contrario, están esperando el rapto. Pero fíjese que primero sucede la venida, luego primero van a resucitar la gente. Y dice, luego nosotros, es un luego. ¿Me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo? Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo, no yo, hermano. Dice, luego nosotros. Ahora, la palabra luego no es mismo hasta. ¿Me está entendiendo? Hasta. ¿Por qué el hasta? Porque nosotros estamos aquí hasta que venga el Señor. Luego que Él venga va a suceder la resurrección. Y dice, luego, fíjese que está de último, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados. Esta es la palabra rapture o arpazo. No me acuerdo cómo es la palabra que dice la Vulgata latina, pero yo ese mensaje lo pasé no hace mucho por ahí, por internet. Ahora fíjese, yo, hermano, respeto lo que están esperando el rapto primero, porque aquí primero no va a suceder el rapto. Pablo dice que primero aquí hasta la venida, esto es lo que va a suceder. Y después dice que son primeros los que van a resucitar, los que vienen con Cristo, lo que hablé en el capítulo número 1. Los que vienen ahí, en los